Un niño de 7 años cruza cada mañana el mercado de carne de Smithfield en Londres, camino del colegio. Detesta el sitio porque no le gusta ver los animales colgados y el olor a sangre y el ruido de los carros. Y una mañana, ese niño va a conocer a una vieja del barrio que lee la suerte y no cobra, que dice descender de las brujas que escaparon de Salem cuando los puritanos quemaban a sus madres, que, según el niño contará después, podía cambiar de cara a voluntad y aparecer un instante como una anciana arrugada y al siguiente como una joven seductora. 50 años más tarde, ese mismo niño morirá en un sótano del sur de Londres, pobre, olvidado y rodeado de gatos callejeros y de papeles sin publicar. Y el método mágico que aprendió de aquella vieja se convertirá, sin que nadie lo planee, en la técnica oculta más practicada del mundo occidental. Más que la cábala y más que cualquier cosa salida de las grandes sociedades secretas del siglo XIX. Se llamaba Austin Osman Spare, y lo que descubrió se avanzó 70 años a algo que la psicología cognitiva tardará en comprender que funciona. Comenzamos. Spare nace el 30 de diciembre de 1886 en Inglaterra y es el cuarto hijo de un policía y una devota anglicana. Su familia, modesta, no imagina lo que vendrá. A los 7 años, en 1894, la familia se muda al sur de Londres y allí ocurre el encuentro con esa anciana que él llamará durante toda su vida simplemente Mrs. Patterson o mi segunda madre. Otros la llaman la bruja Patterson, pero lo importante y clave es que sin Mrs. Patterson no existiría el Austin Spare tal como fue conocido. Bien, ella era una anciana del barrio, pobre y de vocabulario muy limitado, pero lo misterioso de esta señora es que Spare contará después que tenía un dominio de las ideas abstractas que él mismo, con todas sus lecturas, no consiguió igualar jamás. Decía que era descendiente de una línea de brujas de Salem que se habían librado de la persecución a finales del siglo XVII. Si eso era cierto, nadie lo sabe, e incluso el biógrafo más serio de Spare dice que la evidencia es prácticamente nula. Pero lo que sí contó Spare es lo que ella supuestamente sabía hacer. Sobre todo, materializar pensamientos, mirar a un rincón oscuro de la habitación y hacer aparecer ahí, brevemente, una imagen que el cliente reconocía, un escenario futuro, un rostro o un evento. El mismísimo Aleister Crowley, y Crowley conocía a mucha gente extraña, afirmó haber encontrado en toda su vida solo a 2 personas con esa capacidad. Una de ellas era Mrs. Patterson. Spare contaba además que la señora se transformaba ante sus ojos, que pasaba en un parpadeo de anciana arrugada a mujer joven y atractiva, y que él, fascinado, la dibujó muchas veces en esas 2 formas, y esos dibujos existen. Están en la obra The Focus of Life, publicada en 1921. ¿Ocurrió todo esto? No lo sé, pero Spare creyó que ocurría y lo escribió. Quien luego construyó toda una filosofía mágica sobre esa base que no podemos asegurar, no fue ya la imaginación de un adolescente, fue el adulto Spare que había estudiado en la Royal Academy y que se rebeló contra los grandes ocultistas de su tiempo. Algo le pasó con Mrs. Patterson, está claro.
Le enseñó 3 cosas, dice Sper: a leer la suerte, a interpretar los sueños como información venida de otro lugar y a condensar la voluntad en imágenes, aprovechando su don para el dibujo, porque Sper era un dibujante extraordinario. Y es precisamente en esa tercera cosa, en la imagen que condensa voluntad, en eso es en lo que vamos a detenernos. A los 13 años, Sper deja la escuela y entra de aprendiz en un taller de vidrieras. A los 16 consigue una beca para el Royal College of Art. En 1904, con 17 años, una de sus láminas se cuelga en la exposición anual de la Royal Academy. Es el expositor más joven, y la prensa habla de un genio al que le espera una carrera fulgurante. Y entonces, Sper se va. Es algo que cuesta entender, pero en ese justo momento abandona. Deja el círculo elegante y la promesa de fama y se muda a un sótano cerca de Brixton Road, lleno de gatos, y empieza a vender sus cuadros por 5 libras en los pubs del barrio. ¿Por qué? Pues porque Sper nunca pintó para representar lo que veía de fuera. Pintaba para hacer aparecer lo de dentro. Le interesaban las figuras híbridas que surgían cuando entraba en trance. Anatomías retorcidas, criaturas con ojos en lugares extraños, seres atávicos y primordiales que irrumpían de capas profundas de la memoria, según él. El mercado del arte quería retratos burgueses, paisajes y escenas bonitas. Sper, que se dio cuenta pronto, rompió la baraja. Pero claro, como se suele decir, solo al soltar lo viejo aparece lo nuevo. Y en esos mismos años, hacia 1909, otro hombre se fija en él. Aleister Crowley, el gran ocultista del momento. Crowley admira los dibujos de Sper, le encarga ilustraciones para su revista The Equinox y lo invita a unirse a su orden mágica, la Astrum Argentum. Sper entra y pasa la primera iniciación, pero se va antes del primer grado porque, según él, toda la parafernalia ceremonial, los grados, las túnicas, las espadas, las invocaciones rituales de Crowley, son un teatro innecesario que no le impresiona y le aburre. Fíjate que Crowley era un gigante del ocultismo con la Golden Dawn y la magia ceremonial dominaba ese ocultismo de momento. Pero a este joven pintor no le dice nada y se vuelve a su barrio. Posiblemente porque Sper presiente algo que sus contemporáneos ocultistas no han entendido aún y que tiene que ver con algo que la psicología descubrirá luego, o al menos le pondrá nombre. ¿Qué había descubierto Sper en esencia? Que el deseo consciente bloquea lo que pretende conseguir. Así que imagina lo inservibles que son las afirmaciones positivas y las repeticiones, por mucho que se vendan. Sper escribe en su libro principal, El libro del placer de 1913. En cuanto deseamos algo, lo perdemos totalmente. Somos lo que deseamos, por tanto, nunca lo obtenemos. Tan simple y sencillo que conviene que lo analicemos. Lo que está diciendo es que cuando queremos, pedimos algo desde la mente discursiva, consciente, el yo que piensa, ese querer mismo, el deseo se convierte en un obstáculo. Cuanto más conscientemente lo perseguimos, menos disponibilidad tenemos para que ocurra. Puedes verlo en algo tan simple como intentar dormir rápidamente. Cuanto más intensa es la voluntad de dormir, más se aleja el sueño. Sper extrapoló eso a todo, a la creación artística,
a los deseos, a los proyectos, incluso a la salud. Entonces, para llegar al centro de esto, se preguntó: ¿cómo se introduce una intención en uno mismo sin que el yo consciente la sabotee? Y su solución fue algo llamado el sigilo. Voy a definirlo porque hay mucha confusión flotando por ahí. La palabra sigil viene del latín sigillum, sello. En la tradición mágica anterior, los sigilos eran sellos planetarios, alfabéticos o demoníacos establecidos por siglos de tradición. Cada espíritu tenía el suyo. Eran patrimonio común y algo estandarizado. Y la novedad de Sper es que propone que cada uno debería fabricar los suyos desde dentro, a partir del propio deseo formulado en una frase, descompuesto en letras y recompuesto en una figura abstracta, un símbolo que no se parezca ya a la frase original. Lo importante no era el dibujo es solo un soporte. Lo importante eran tres cosas. Una, que la frase del deseo se vuelva irreconocible para el yo discursivo. La mente que piensa no debe poder leer el significado que el sigilo guarda dentro. No debe poder entenderlo, y así exactamente evitar el autosabotaje. 2. Que la imagen, ya convertida en figura abstracta, se cargue interiormente durante un estado donde la mente discursiva esté apagada. Sper hablaba de estados de éxtasis, de respiración acelerada, de lo que llamaba gnosis. La imagen se imprime en el subconsciente solo cuando el sensor consciente está fuera de juego. Y 3. Que después se olvide, que se queme el papel, se rompa, se entierre, se guarde, lo que sea. La condición es que la mente consciente no pueda y deje de revisar el sigilo, porque revisarlo es regresar al deseo, y regresar al deseo es bloquearlo. Así, los tres pasos son: codificar, cargar y olvidar. Vamos, que Sper descubrió, sin saber neurociencia, una manera de cortocircuitar el control consciente. Y lo hizo en 1913, cuando Freud apenas había publicado La interpretación de los sueños y cuando el inconsciente ni siquiera era una palabra que la gente usase en la calle. Como suele ocurrir, detrás del método había una filosofía, y en este caso era una realmente extraña. A su sistema lo llamó, o más bien Kenneth Grant, su discípulo y amigo de los últimos años, lo bautizó así después. El método lo llamó Zos Quia Cultus. Zos es el cuerpo, pero no el cuerpo médico, no es el organismo. Zos es el cuerpo entendido como totalidad de la experiencia. Lo que se siente, lo que se mueve, lo que respira, duerme, lo que recuerda, eso que recibe el mundo. El cuerpo considerado como un todo, escribe Sper. Yo lo llamo Zos. Quia, en cambio, es difícil de explicar con palabras. Sper lo llama el yo atmosférico, la presencia que no se puede pensar, porque cualquier intento de pensarla la convierte ya en otra cosa. No es inconsciente, porque el inconsciente es un depósito de contenidos, mientras que la quia de Sper es un previo a todos los contenidos. Si te suena algo a la diferencia que hace el Advaita entre el yo personal y el Atman Brahman, ese fondo de pura presencia que no es ningún yo en particular, no es casualidad. Sper leía taoísmo. Es probable que algo del Vedanta también le llegase, aunque sus referencias son escasas.
pero llegó por su cuenta a lo más viejo y repetido de la filosofía mística mundial. Hay un fondo de la consciencia al que el pensamiento no puede llegar. Entre Zos y Kia, dice Sper, hay un estado al que llama Neither Neither, ni uno ni otro, como el Neti Neti del Advaita Vedanta. Un estado de vacuidad, de suspensión, donde la mente deja de moverse de pensamiento en pensamiento y se queda quieta. Ese estado es el que permite que el sigilo se imprima, porque ahí no hay un yo discursivo que revise nada. Claro, la pregunta del millón es, ¿cómo se llega a ese estado místico no dual? Y Sper diseñó algo extraño e impactante. Una técnica que él llamó la postura de la muerte. Bien, resumiendo la postura de la muerte, en sus propias palabras, es la negación absoluta del pensamiento, una simulación voluntaria de la muerte. El practicante adoptaba una postura forzada, normalmente con los brazos cruzados sobre el rostro y el cuerpo en tensión sostenida, hasta que el agotamiento físico y el bloqueo respiratorio empujaban a la mente fuera de su funcionamiento habitual. No buscaba desmayarse, sino el agotamiento del pensador. El instante, aunque fuera fugaz, donde no hubiera ya nadie pensando, porque ahí, decía Sper, la voluntad deja de ser una voluntad personal y se convierte en algo distinto. Exactamente ahí se introduce el sigilo. No pienses en la postura de la muerte como una técnica para concentrarse, porque al contrario es para desocuparse. Es lo contrario de esa meditación entendida como esfuerzo y concentración, porque esto es vaciar. De nuevo salta a la vista el parecido evidente con cosas que Sper conocía solo de oídas. El Zen llevaba siglos diciendo algo parecido sobre el no pensamiento. Lao Tse dice que para hacer mucho hay que primero deshacer. Y aquí de nuevo estamos viendo lo que no para de repetirse, cómo alguien por su cuenta estaba llegando a lo mismo. Traducido para la técnica del sigilo, es que la impresión profunda en la psique requiere primero apagar al sujeto. La postura de la muerte, más allá de si funciona como Sper creía, es una intuición clínica notable. Hoy se sabe que ciertos estados de agotamiento físico, emocional o sensorial provocan caídas momentáneas en la actividad de la corteza prefrontal. Esa corteza es la que nos permite planificar, dudar, sopesar, sabotear. Cuando baja su nivel de actividad, baja también el consciente censor y seleccionador. Entonces, los contenidos se imprimen distinto, en bruto, a lo bestia, podríamos decir. La psique está completamente abierta y receptiva. ¿Qué dice la psicología cognitiva moderna de todo esto? ¿Es Sper otro charlatán más? Pues mira, Sper anticipó por completo la idea de que la repetición consciente de un deseo no lo refuerza, sino que lo desgasta, te cansas. La psicología lo llama habituación neuronal. Las neuronas que responden a un estímulo repetido, sin novedad, siempre lo mismo, reducen su respuesta. ¿Te suena la rutina y su efecto? Pues eso. Si tú repites 1000 veces quiero dormir, tu cerebro acaba clasificando esa frase como ruido sin efecto. Pasa de él. Repito, déjate ya esos llamados decretos y frases positivas. No funcionan. Los mantras motivacionales pegados en el espejo o en la nevera del baño dejan de tener efecto a la semana si es que lo tuvieron más allá del decorativo.
El método de Sper, el sigilo de Sper, se imprime una sola vez. Se imprime con carga emocional alta, que es lo que activa los neuromoduladores, dopamina, noradrenalina, y se deja descansar sin reactivación discursiva. Hay otros dos efectos que la psicología describe. Uno es el sesgo atencional. Una vez que algo queda realmente etiquetado, grabado y guardado como relevante para la psique, las redes frontoparietales empiezan a filtrar el mundo en su favor. Quien se compra un coche rojo empieza a ver coches rojos por todas partes. Es el sistema de la atención haciendo su trabajo. Y todos hemos experimentado esto. El otro es el llamado efecto Zeigarnik, que significa que las tareas no cerradas, los asuntos pendientes, se mantienen activos en memoria de trabajo inconsciente y empujan microconductas para cerrarse. Se quedan en segundo plano. Un sigilo que se entierra sin resolver crea sin querer una tarea pendiente. Lo que Sper llamaba magia, la psicología sobria lo llama de un modo más complicado: programación atencional con bloqueo del sabotaje consciente. Y vamos, que el efecto observable es bastante parecido. Lo que importa es que el sigilo debería funcionar en buena medida porque cambia al practicante. Modifica la atención del sujeto, las microdecisiones del sujeto, las acciones cotidianas del sujeto. La intención queda incrustada, grabada en la conducta del practicante o creador del sigilo, sin que la conducta tenga ni idea. A ver, no significa que todo se reduzca a eso. Significa que como mínimo eso ya está documentado. Sper murió el 15 de mayo de 1956, en un piso modesto de Brixton, en el sur de Londres. Tenía 69 años. Había seguido pintando hasta el final, vendiendo cuadros baratos, sin reconocimiento institucional. Casi nadie en el mundo del arte lo recordaba, y peor aún, casi nadie en el mundo del ocultismo lo había leído. En sus últimos años, Kenneth Grant, un antiguo discípulo de Crowley, lo había encontrado y lo visitaba con regularidad. Tras la muerte de Sper, Grant rescató sus manuscritos, sus dibujos y sus sigilos. Publicó Images and Oracles of Austin Osman Sper en 1975. Y a partir de ahí ocurrió algo que Sper no habría ni imaginado. En los años 70, dos magos jóvenes ingleses, Peter Carroll y Ray Sherwin, leen a Sper y deciden que ahí está la clave. Construyen sobre el método de Sper una corriente nueva. La llaman magia del caos. La magia del caos suena oscuro, ¿verdad? Pero en realidad no es más que alguien te diga: usa lo que te funcione. Deja las doctrinas. Programa solo creencias temporales. En 1978, Carroll publica Liber Null. La verdad es que hoy, esa técnica del sigilo que un pintor pobre del sur de Londres dejó esbozada en un libro que casi nadie compró, es la práctica oculta más extendida del mundo occidental, porque cualquier persona la puede aplicar sin pertenecer a ningún sistema. Porque Sper diseñó un antisistema que no requiere maestros, ni linajes, ni iniciaciones, ni jerarquías. Lo que para los grandes ocultistas de su tiempo era impensable, que la magia funcionase sin obediencia, para Sper era la única manera de que funcionase de verdad. Si lo pensamos despacio, lo que Sper constata no es realmente ni magia ni psicología.
Es algo anterior, porque va y trata de cómo está hecha la mente, de cómo el yo que se autorreconoce en un deseo entorpece lo que quiere. El que sabe demasiado bien lo que persigue al perseguirlo, se queda quieto. Y la única forma de avanzar pasa por una rendición voluntaria de ese yo, aunque sea por un instante. El Tao lo llama Wu Wei, no acción. El Zen lo llama Mushin, no mente. El Advaita habla de soltar al hacedor para que la acción ocurra, la acción sin actor. La mística cristiana, con Meister Eckhart, habla de deshacimiento. Me da igual en lo que creas y cómo lo llames. Lo que todas estas tradiciones describen es el mismo umbral, que detrás del yo discursivo hay algo más amplio y que ese algo opera mejor sin el yo consciente. Que el método más radical de la magia occidental del siglo XX conecte exactamente con la esencia central de las grandes tradiciones místicas, no duales y contemplativas del mundo, es el misterio mágico de esa verdad sin forma y sin rostro, pero de mil formas y mil rostros. ¿Y no es esa la única magia misteriosa de la que merece la pena hablar? Si este vídeo te ha aportado algo, puedes apoyar el canal uniéndote como miembro por el precio de un café al mes y compartiendo el vídeo con quien creas que le pueda servir. Gracias por estar ahí y por formar parte de la comunidad de Saber y Sentido.